nombre es Mayra Flores y quiero contarles cómo ha sido mi camino en la ciencia. Yo de niña era muy curiosa, siempre estaba haciendo experimentos, digamos, en mi casa, con ayuda de mis padres, de mis abuelos. Y quizás por eso fue que entré a la Universidad Nacional de Ingeniería y estuve estudiando química en esas épocas, pues yo estaba tratando de buscar algunos compuestos, sintetizando compuestos, para ver si alguno se podía convertir en un fármaco. Aprendí muchísimas cosas, pude ayudar a la gente en enfermedades como tuberculosis, cisticercosis y datidosis. Y llegó la hora, pues, de hacer lo que todo científico hace, hacer los estudios de posgrado. Hice una maestría, un doctorado, pero elegí hacerlos en Europa. Y cuando regresé al Perú, continué, por supuesto, como investigadora ya en una empresa, pero de pronto se me presentó una oportunidad que yo no había esperado, ni siquiera sabía que existía. Pude entrar a ser comunicadora de la ciencia, una divulgadora científica, pero ya de forma profesional. Fue un reto que al inicio era como, wow, yo me he preparado para la ciencia, pero mi hobby me había preparado también para una profesión que no existía en el Perú. Esa pasión que yo tenía por contar las cosas se convirtió en mi segunda profesión y a día de hoy se ha convertido en mi primera profesión. Tanto es así que yo quiero que chicas como ustedes, la mayoría del público me encanta que son mujeres, también los chicos son bienvenidos, por supuesto, pero quiero que ustedes también puedan seguir un camino así como yo. Luego les contaré más detalles, que he podido hacer muchas cosas siguiendo mis dos pasiones, que son la ciencia y la divulgación. Soy Mayra Flores, doctora en química y divulgadora de la ciencia. Soy mujer y hago ciencia en el Perú. Eso soy yo. Hace bastantes años atrás, no voy a decir para no revelar mi edad, pero eran los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UNI, especialmente de la Escuela de Química. Eran unos laboratorios que quizás estaban un poquito viejitos, pero ya estos años los han renovado muy bien, ¿no? Entonces, en aquellas épocas justamente yo me dedicaba a hacer este tipo de compuestos químicos. Yo sintetizaba estas moléculas químicas como futura profesional de las ciencias químicas. Pues yo trataba de buscar, la siguiente, por favor, estos compuestos que lo que hacen, si vemos allí, tenemos, eso se llama una placa Petri. En la placa Petri ven unos agujeritos, ¿verdad? No son unos agujeritos, son unos pequeños círculos y un círculo mayor alrededor. ¿Qué quiere decir? Que en cada círculo yo iba poniendo esos compuestos que yo iba sintetizando y si aparecía un círculo alrededor es que yo estaba matando a ese parásito, a esa bacteria que yo estaba probando. Lo que yo hacía así es saber si mi compuesto tenía la capacidad o no de matar a esa bacteria. Yo estaba probando sobre todo bacterias y hongos, ¿no? Entonces es una forma de cómo yo primero sintetizaba un compuesto químico y luego lo iba probando para saber si podía ser un fármaco. Y aquí les voy a contar. Mi primera chamba, como dice ahí, fue como asistente de investigación, ya egresada, y tuve un reto. El primer reto fue hacer test de diagnóstico de dos enfermedades, cisticercosis y datidosis. Entonces, ya imaginarán, uno se puede comer pues sus chicharroncitos o su sequito y pues nos vamos a comer este parásito sin querer. Entonces, la gente se enferma y dependiendo te puedes estar en los músculos o lo peor si llega al cerebro, porque el parásito puede llegar al cerebro. No el parásito enorme, la tenia, pero sí los huevecillos pueden llegar. Entonces lo que hice yo fue ayudar a mejorar los test de diagnóstico, porque no había un test muy buenos. Digamos que no eran muy certeros en aquella época. Y fue así que yo aprendí la técnica que dice ahí, los test de ELISA, que de repente se han popularizado más porque es un test muy usual para el VIH, el virus que produce luego el SIDA. Es el mismo test, pero yo lo aplicaba a estas enfermedades, ¿no? El segundo reto que tuve justamente fue con la tuberculosis. Pues yo ayudé en varias cosas, como por ejemplo a cristalizar proteínas. ¿Qué es eso? Los cristales están en nuestro día a día. Algo similar, pero yo cristalizaba algo un poquito más complejo que son proteínas. ¿Para qué? Para estudiar una proteína muy importante que estaba relacionada con este fármaco que se llama piracinamida. La piracinamida es uno de los fármacos del cóctel. Cuando una persona está enferma de tuberculosis, te dan varios fármacos. Y la piracinamida era un fármaco muy prometedor
porque podía no solamente matar al Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que da esta enfermedad, cuando ya está grande, sino cuando la bacteria estaba muy pequeñita. Eso es algo que los otros fármacos no podían hacer. Llegó el momento, ahora sí, de ir a España. Ya les había comentado que hice el doctorado ahí. Me enfoqué en desarrollar métodos analíticos. Ahora regresé un poco más a mis orígenes químicos después de un gran viaje por la biología y la bioquímica. Y empecé, ¿qué cosa? Para empezar, ¿qué es una micotoxina? La siguiente, para que veamos el dibujito. Los hongos, que naturalmente están siempre omnipresentes en todos lados, pero no lo llegamos a ver. Pero de repente alguna vez han tenido una mandarina con algo verdecito, un pan duro que se les quedó por ahí y aparece algo verde. Ya, esos hongos están por todos lados. Y el problema no es los hongos, porque el hongo, pues, yo lo hiervo y se murió el hongo. Pero el hongo deja un residuo muy importante que se llama la micotoxina, que son unas sustancias que ellos botan. Todavía no sabemos por qué las botan. Pareciera que cuando se defienden. Pero lo importante es que esas micotoxinas nos hacen daño a los humanos, pero luego de comerlos por 15 o 20 años. Entonces es una enfermedad crónica. Entonces tenemos que saber si los alimentos tienen eso, porque no podemos verlo, pero la micotoxina está ahí. La micotoxina no es un ser vivo, sino es una sustancia química que por más que la vayamos a hervir, ella ni se entera y sigue ahí. Entonces lo que hice fue justamente la siguiente. Pasé jugando con este pequeño juguete durante mi doctorado y mi maestría. Es un equipo sofisticado se llama cromatografía líquida con espectrometría de masas. Un nombre, bueno, no importa mucho ahora el nombre, es un nombre complicado. Pero este equipo me ayudaba justamente a que yo pudiera detectar y cuantificar, o sea, no solo saber si había, sino cuánto. Como la siguiente que podemos ver, que ahí tenemos un cromatograma. No importa, cada uno de esos piquitos, ven ahí, y esos nombres raros son los nombres de las micotoxinas que yo iba encontrando en los alimentos. ¿Sí? Entonces, eso es algo que a mí me gustó mucho. Regresaba un poquito a mis orígenes químicos, pero todo lo que yo he aprendido justamente como asistente de investigación me sirvió muchísimo en mi etapa doctoral a entender todos esos test que le conté, el de ELISA y muchos otros test que se aplican en justamente las industrias alimentarias o la nutrición. La siguiente, por favor. Pues luego regresé ya a Perú y ven ese equipo parecido, un poco más pequeñito, pero fue mi primer ya trabajo como investigadora principal, ¿no? Antes estaba como asistente de investigación, luego ya era una investigadora joven en formación y ya luego me tocó ser la principal de un proyecto en una empresa donde hacía algo parecido, justamente detectar esta vez los aminoácidos de la harina de anchoveta, que nuestro país es exportador de este producto, ¿no? ¿Y cuáles son mis pasiones? Les he contado hasta ahora mi trayectoria de formación profesional. Pero les había contado también que tenía mi otra pasión, que justamente me ha traído aquí, es divulgar la ciencia, ¿no? Todo lo que yo iba aprendiendo, y esas son imágenes de las primeras actividades que hice en la Facultad de Ciencias de la UNI, que era contar al público lo que yo estaba aprendiendo. Y el jardín central de la facultad lo convertimos en una cocina, bueno, en una casita, ahí ven con plásticos y todo, pero tratamos de improvisar una casa, porque en una casa realmente es un laboratorio oculto. La cocina es el primer laboratorio, el baño, el botiquín, los reactivos, o mejor dicho, los productos de limpieza que yo los veo como reactivos. Todo es química. Les comenté que yo me formé en Lima, luego hice mis estudios en España, regresé, estaba aquí más o menos un año y un poco más como investigadora en una empresa y de pronto recibo una llamada para mí inesperada. Me llamaba el programa de popularización de la ciencia del CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país. No es ministerio aún, pero es el mayor ente rector de la ciencia. Y me decían que le habían recomendado mi nombre y que me invitaban a postular a una posición de divulgadora científica, dada mi trayectoria, ¿no? Entonces fue ahí donde yo recién volteé y dije, wow, he hecho una segunda carrera siguiendo mi pasión y no me había dado cuenta. La comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia es una carrera viable en varios países y espero que pronto lo sea también en el Perú. Y lo que hacemos justamente es
dar a conocer la ciencia en un lenguaje más sencillo. Y fue así, pues, ¿no?, que una de mis pasiones se volvió mi profesión, cosa que yo no había planificado porque no era una carrera que existiera cuando yo postulé a química, y que he decidido tomarlo a tiempo completo porque quiero que, así como yo he tenido ese camino maravilloso por la ciencia que me ha llevado por lugares donde yo realmente no me imaginaba, quisiera que pues ustedes, chicas, sobre todo las que están aquí, que están a punto de repente algunos años seguir alguna carrera, pues puedan intentar algo como lo que yo he vivido. ¿Qué pasa cuando la ciencia se desarrolla con una visión netamente masculina o con muy poca visión femenina? Tenemos problemas como los que están allí, ¿no? Por ejemplo, los fármacos. ¿Saben en dónde prueban los fármacos? En hombres de 20 a 60. Luego pasa ya a venderse al mercado y hoy yo no soy hombre. Entonces los efectos adversos son distintos. Entonces no están bien estudiados los fármacos cuando solamente se prueban en varones, porque las mujeres somos diferentes a los varones en algo importante, las hormonas. Y eso hace que nuestro cuerpo funcione de distinta manera. Entonces los fármacos deberían probarse en grupo de hombres y en grupo de mujeres. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, y lo más relevante, los ataques cardíacos. Ya se ha demostrado que los signos de alarma son muy distintos en varones que en mujeres. Por lo tanto, cuando una mujer ha tenido un signo de alarma, nadie ha sabido que estaba a punto de un paro cardíaco, porque esperaban los signos que le da un varón. ¿Sí? Así como eso, también, ahora que tenemos reconocimiento facial y toda la tecnología, el error en reconocimiento facial es mayor en mujeres que en varones, porque nuevamente, ¿cuáles son los modelos que normalmente se usan? De rostros de hombres, normalmente, o en mayor proporción. Lo mismo, así podemos ver, las prótesis se desarrollan en la fisonomía masculina y las mujeres somos distintas. Somos la mitad del planeta, incluso en el Perú somos 51% de mujeres, somos más mujeres incluso que varones. Entonces no estoy diciendo que sean solo mujeres, lo que estoy diciendo es que necesitamos un equipo que haya diversidad, y eso pasa por tener más o menos igual cantidad de científicas, ingenieras que sus contrapartes varones. La ciencia me ha llevado por caminos que yo nunca había imaginado. Adquirí nuevas habilidades, salí de mi zona de confort. Uno sale de su zona de confort y aprende. Las animo a que evalúen las carreras de ciencias y de ingeniería como quizás una posible salida profesional, ya que cada vez que una mujer elige la ciencia, el mundo se vuelve un lugar más justo. Medicamentos más efectivos, tecnologías más inclusivas, soluciones más completas. Así que tu vocación puede ser la diferencia entre una ciencia que excluye y una ciencia que salva vidas. Bueno, chicas, chicos, gracias por acompañarme este día. Han visto que la ciencia y seguir la ciencia y mi pasión me han llevado por caminos que yo no había imaginado, pero que han sido muy enriquecedores para mí y sobre todo para poder ayudar a nuestro país. Así que quisiera saber si de repente tienen alguna pregunta, algún consejo o de repente algún comentario que yo pueda ayudar. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Maite Jangri Parco Carguancho. Soy la brigadier general de pastoral de la institución educativa Virgo Potens. Mi pregunta sería, ¿qué factores cree usted que impide que hoy en día las mujeres se puedan relacionarse en las carreras de ciencia? Bueno, hay varios factores, pero voy a comentar los más importantes quizás, ¿no? Uno, tradicional, ha sido que siempre ha habido este pensamiento de que las mujeres no podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Desde que se nos dejó ir a la universidad recién a finales de 1800, que no pudimos votar hasta mitad del siglo XX, hemos tenido que luchar por ciertos espacios, pero también en casa a veces también hay esos pensamientos, ¿no? Creo que el Perú ya está tomando conocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología, entonces tenemos que seguir apoyando porque es importante que hayan más mujeres en ciencia y tecnología, no solo mujeres, varones también, científicos en general, pero sobre todo también mujeres.
Mi pregunta es, ¿cuál fue la parte más compleja de su trayectoria y cómo lo superó? Voy a ser sincera, tuve la suerte, por alguna razón, de estar casi siempre, excepto la uni, que empecé mi carrera por un lugar donde había 10% de mujeres y 90% de varones. Quizás ahí a veces a las mujeres nos miran con ojos raros porque, bueno, somos minoría, ¿no? Creo que eso se está superando un poco, ya hay grupos de apoyo, sí hay retos todavía por seguir. No vamos a negar que todavía hay ese pensamiento en nuestro país de que las mujeres no podemos competir de igual a igual, que no tenemos las mismas capacidades, o que de repente a veces algunas tengan que elegir entre criar una familia o ser investigadoras, pero hay modelos, hay mujeres que han hecho las dos cosas a la vez y son exitosas. Hay mujeres que han dejado su carrera profesional por un tiempo para criar a su familia y luego regresan con todas las ganas a la ciencia y son exitosas. Así que no se limiten por las barreras porque es simplemente cuestión de buscar esa red de apoyo y ejemplos que han demostrado que es posible desarrollar una carrera científica y si uno lo quiere una vida familiar con hijos o sin hijos. Y mi pregunta es, ¿cómo cree usted que se puede fomentar el interés en la ciencia en niños, niñas y adolescentes? Excelente pregunta y es algo que me dicen mucho, sobre todo los padres, los maestros, pero allí tenemos que cambiar ese chip que tenemos. No es cuestión de fomentar, es cuestión de dejar que esa llama de la curiosidad no se apague, porque todos nacemos curiosos. Se dice que todos nacemos científicos. ¿Cómo los niños aprenden a todas las cuestiones de la vida? ¿Cómo saben que algo se rompe? Porque lo rompen. ¿Cómo sabe que si empujan un huevo de la mesa se va a explotar y va a caer? Porque hacen ensayo y error. Todos los niños traviesos realmente son científicos que están experimentando el mundo. Entonces, mostrándole a los niños desde temprana edad cómo se hace la ciencia y lo importante que es, y sobre todo personas que se dedican a eso, yo creo que sería un buen camino. Pero antes de eso, intentemos que esa llama no se apague. Y no digo para que todos seamos científicos, porque también sería difícil si todo el planeta fuera científicos. Necesitamos todas las carreras. Pero la ciencia te da el pensamiento crítico, el no solamente aceptar, sino el cuestionar. Cada cosa que te dicen hay que cuestionarla. Así tendremos una mejor sociedad. ¿Qué la motiva a seguir luchando por la ciencia en el Perú a pesar de que esta carrera no es tan valorada? Yo tuve la decisión de regresar al Perú justamente antes de irme del Perú, cuando me fui a hacer mis estudios doctorales, ¿no? Entonces, ¿qué me motiva quedarme en el Perú, hacer ciencia aquí, dedicarme a la ciencia? He visto que hay una tarea aún más importante, que es motivar que haya más científicos en el Perú. Y más aún, que haya el doble de científicas, porque como les digo, a día de hoy solamente hay por cada 3 científicos, una mujer y 2 varones. Entonces tenemos que motivar a hombres y mujeres, pero con mayor esfuerzo a las mujeres. Entonces a día de hoy, eso es lo que me motiva a seguir aquí, por más que no hay tantas oportunidades, a seguir motivando, porque es necesario. Necesitamos ser una masa crítica y convencer a nuestras autoridades de la importancia de invertir en la ciencia y la tecnología para el desarrollo de nuestro país. ¿Cuál fue su mayor motivo para estudiar una carrera de ciencias? Bueno, creo que la curiosidad. Si me pongo a pensar qué es lo que yo quería, mis opciones eran física, química, biología y farmacia. Creo que no se me había ocurrido alguna otra carrera cuando estaba a punto de seleccionar una carrera, pero mayormente porque me da esa oportunidad de seguir expandiendo mi curiosidad. Siempre he sido muy curiosa, de experimentar. A día de hoy, si bien es cierto, no experimento en un laboratorio, sigo haciendo proyectos y ensayo y error, así siempre lo estoy aplicando. Entonces, yo creo que la motivación era seguir un poco mi forma de ser, el curiosa, el apasionada, y la ciencia era lo que me daba ese sentido. Y no voy a negar que también te permite viajar, ¿no? Los científicos viajamos bastante. No sé si todas las carreras tengan esa oportunidad, pero la ciencia sí que te lo puede dar. Siendo el Perú un país rico en recursos naturales, ¿por qué cree usted que no se puede desarrollar en ese aspecto? Justamente lo que nos falta es desarrollar la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque nosotros somos un país que tenemos muchos recursos naturales
tenemos mucho mineral, tenemos mucha materia prima que exportamos, tenemos ahora también muchos productos agrícolas que estamos exportando, pero lo estamos vendiendo a un valor muy bajo, justamente porque no tenemos la tecnología y la experiencia para transformarlo en un producto de mayor valor. Porque la tecnología no se puede comprar, no se puede importar. Muchos dicen hay que importar la tecnología. No. Uno aprende y mejora, y es la única manera de desarrollar ciencia y ciencia básica, no solo ciencia aplicada, para poder tener más tecnología y que nuestra economía cambie hacia una economía de vender tecnología y ciencia. Mi pregunta para ustedes, ¿cuál sería la interrogante científica que usted hubiera querido descubrir en los siglos pasados? Probablemente la cura para, se me ocurre ahora, ¿no? La cura para los virus. Es una de las grandes interrogantes y por eso hemos estado encerrados en una pandemia. Los virus es ni siquiera puedo decir un ser viviente porque todavía no es un ser viviente. Las bacterias es un ser vivo. El virus ni siquiera es un ser vivo, pero tiene la capacidad de matar y encerrar a un planeta como lo hemos vivido. Esa es una de las grandes interrogantes y yo creo que los virus fueron una de las incógnitas que a mí me hicieron inclinarme un poco por la biología. Todavía es un reto pendiente. Ojalá algún día alguien pueda descubrir cómo eliminar a los virus, porque hasta ahora los virus no hay forma de eliminarlos. Simplemente tomamos medicamento para paliar los síntomas, pero no para matar al virus. Las que podemos matar son las bacterias, pero los virus todavía es un organismo tan pequeñito y tan incógnito que quizás por ahí me hubiera gustado decantar. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál fue la mayor barrera que usted encontró a lo largo de su trayectoria? Creo que he tenido suerte, no sé si suerte, pero no he sido consciente de que yo era minoría en el mundo. Pero ya entrando al Consejo de Ciencias sí vi las cifras, las métricas, que yo he tenido una gran suerte de estar siempre en un ambiente donde había muchas mujeres. Quizás la mayor barrera puede ser que sí he sentido que quizás no nos valoran económicamente igual que los varones, ¿no? Eso es algo que, digamos, no en intensidad, pero ya lo he empezado a ver, ¿no? Pero tengo la esperanza de que eso, pues, empecemos a cambiarlo, porque lamentablemente sí, somos nosotras las que tenemos que hacerlo y yo estoy dispuesta a ayudar justamente a demostrar que somos igual de valiosas que cualquier varón. Mi pregunta es si su motivación para entrar a la carrera fue la curiosidad, ¿cómo fue su preparación para entrar? Yo para entrar estaba pensando entrar a la uni porque mi padre salió de esa universidad y siempre digamos que me lavó un poco la cabeza, ¿no? Y no pude entrar a la uni y para mí era como, yo soy de las mejores estudiantes de mi colegio y cómo no puedo entrar a esa universidad, ¿no? Entonces me quedé con esa, no sé, yo creo que lo sentí como un nuevo reto, dije yo tengo que entrar a esa universidad, entonces fue así que tuve que prepararme un año. Y bueno, pues después del año ya al fin pude convertirme en un estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería en la facultad, justamente la carrera que yo quería, que era química, que era mi primera opción. La segunda no hizo falta, la segunda era física, o sea que mi destino iba a estar sí o sí en la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces sí, para mí fue necesario prepararme, a pesar de que tuve una muy buena educación. Entonces, bueno, eso fue así, aunque no voy a negar que yo pensé que iba a entrar a la primera, pero ahí me di contra la pared. Pero bueno, no importa tener un error ni equivocarse, lo importante es levantarse y seguir insistiendo y practicando que en algún momento logrará su objetivo. Bueno, chicas, chicos, ha sido un placer compartir con ustedes maravillosas preguntas. Gracias por haberme hecho revivir muchos momentos importantes en este camino a la ciencia. Y como han visto, tenemos muchos retos por adelante. Así que, chicas, las animo. Ustedes seguramente que tienen todas las habilidades. Recuerden que el conocimiento ustedes lo pueden adquirir. El conocimiento se adquiere. Lo importante es la curiosidad, que yo sé que ustedes lo tienen. Así que, chicas, anímense a ver que las carreras de ciencia e ingeniería puede ser un excelente camino profesional para ustedes y con ustedes también para el país.